Bienvenida al doctor Aguirre y acompañarlos con una oración. Voy a poder estar hasta las 9, no voy a poder escuchar toda la charla. Vamos a hacer una oración, después le diré 2 palabras y pues alguien más va a hacer una presentación más oficial, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar la verdad y a su luz poder encender el corazón en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, 2 palabras. Con el doctor Aguirre nos conocemos de cuando éramos adolescentes. Yo no lo recordaba, y ahora sí, ¿no? Cuando nos encontramos aquí. O sea que ambos conocemos secretos del pasado que podíamos extorsionarnos mutuamente. Mejor no entrar en ese terreno. Doctrina social de la Iglesia. No es una doctrina periférica, es consecuencia del misterio de fe que la Iglesia ha recibido como revelación del Señor para vivir en la tierra de tal manera que alcancemos la gloria final. Ese ordenamiento humano hace que la Iglesia sea experta en humanidad, pero no porque se involucra ideológicamente como una ideología más, sino porque ha recibido, por la luz de la fe, el encargo de servir a la verdad en la caridad. Y eso hace que ayude al mundo entero, sea quien sea, en esa visión que Dios ha querido de la convivencia humana en la tierra. Es un camino histórico que recorre distintos estilos, épocas, con énfasis distintos, con pontífices distintos, pero es la misma verdad evangélica transformada, ¿no?, en proyecto histórico para la vida social, ¿no? Así que el resto es todo contenido que se lo dejo al doctor. Me ha hecho un resumen de la conferencia. No, a nosotros como grupo, bueno, agradecerle primero, ¿no?, al doctor Aguirre, que ya ha venido a Cañuelas, que nos vuelva a visitar, que nos dé esa posibilidad, y agradecerle a todos la presencia, decirle que, bueno, que después de la pandemia la primera charla que podemos hacer, el salón que tanto le costó a la comunidad poder acomodarlo, hoy lo podemos volver a disfrutar, y decirle que por supuesto el compromiso del año que viene poder hacer eventualmente este tipo de charla que nos ayude a la formación, ¿cierto? Integrarnos a la comunidad, también en la formación de temas tan importantes y con las personas tan preparadas como para que nos iluminen y nos ayuden en ese camino. Así que agradecer al doctor y bueno, a disposición. Pues muchas gracias. Ante todo, muchas gracias al padre, y ciertamente nos educamos en ese patio salesiano, ¿no? Porque toda casa salesiana tiene la clave del patio, ¿no? Que después vienen las aulas y todo lo demás, ¿no? Efectivamente había dos comisiones, A y B, una de las cuales era muy buena y otra de las cuales era nosotros. Yo no voy a decir quién estaba en la mejor, porque eso sería faltar. Pero bueno, muchísimas gracias, padre. Cuando comenzaba esto, cuando delineé un poco el tema y demás, llegó a mis manos un libro que acaba de salir, que eso sería un poco el título, el enganche entre lo que dijo el padre y lo que quiero decir yo. El título del libro es La fecundidad del cristocentrismo. Un teólogo sueco, una tesis doctoral de hace poco, sobre un problema de un teólogo y cardenal de Wack, sobre una crítica a un autor del medioevo, de Fiore, que hablaba de las 3 edades y de la edad de espíritu y demás. Y entonces él, siguiendo un poco la línea de Wack, saca este libro. Y yo creo que un poco, cuando Gabriel me decía, bueno, ¿qué tema podemos tratar? Yo había sacado 3 temas para tratar hoy. Como si fueran 3 ideas, 3 objetivos. La primera, que me la adelantó el padre. Mire, la doctrina social de la Iglesia es poder social, no es ideología. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que no venimos acá a hacer un análisis, entonces alguien va a decir, no, mirá, mi barrio aumentó la carne, y el otro va a decir, no, mi barrio está más barato. Pero no porque descartemos ese análisis, porque eso lo hacemos como padre, como comerciante, como
social, lo que sea, sabemos y estamos. Pero lo principal de la doctrina social no está ahí. Es decir, el aporte de las ciencias sociales, de la economía, de la sociología, de la historia, es dar herramientas para que el acto moral del hombre esté mejor, en el tono social, esté mejor iluminado. No sea cosa que yo venga acá y diga algo que sí puede ser ciertamente en principio cierto, pero que no se aplica totalmente en su debida medida a la actualidad. Por ejemplo, hablando de Rerum Novarum era la cuestión social y la cuestión del obrero, sin lugar a dudas, es el gran documento de León XIII. Pero a mí me parece, paréntesis, acá lo que yo cito de mi parecer es mi parecer, pero lector y nada más. Cuando cito del magisterio del Papa, estamos hablando de la opinión social magisterial, que es distinto. No porque la mía esté mal, pero no es la misma, ¿no es cierto? Ningún autor que escribe puede reemplazar aquello. Otro paréntesis sobre el paréntesis. ¿Pero por qué digo esto? Y bueno, porque parece ser que hay algunos autores que quieren ser más que eso, o lo quieren, o que se quieren imponer. Pero bueno, volviendo a Rerum Novarum, te tengo que tratar de esto dentro de unos días, ¿no? Y yo digo, bueno, la cuestión social de hoy, obviamente se vuelve a ser el obrero, pero ya no el obrero que trabaja, el obrero que no trabaja, el desempleado. Pero yo le agrego algo que coincidíamos recién, me parece, cuando hablábamos afuera, ¿no? León XIII habla mucho de las costumbres imperantes y de la defensa de la familia y demás. Yo le agrego a este factor de las cosas nuevas dos factores. La crisis de la Rerum Novarum, que tenía por el obrero manipulado, explotado y demás, era una crisis económica, era el empresariado que no quería, etcétera, etcétera. Hoy, por lo menos en Argentina, parece ser una crisis política. ¿Por qué? Porque ese desempleado fue fruto de ciertas políticas, comillas, que fueron dejando poco a poco a la gente más desamparada. Y poco a poco fueron construyendo unos enormes aparatos políticos de clientelismo y de manipulación que hacen que hoy mucha gente, lamentablemente, esté viviendo así. ¿Por qué vaciamos la escuela? Y cuando digo vaciamos la escuela, digo vaciamos la escuela desde adentro y la vaciamos, incluso acá prohibimos ir. Eso no se veía hace 40 años. Cuando yo le digo a mis hijos, miren, yo vivía en Constitución, vivíamos por ahí todos, Pablo y Sarandí, quiere decir que iba al colegio caminando. Quiere decir que ahora cualquier colegio de la zona tenía en la formalidad de la autoridad, del maestro y de la enseñanza, de que podemos discutir muchos, si era argentino o no, lo podemos discutir, pero había ciertos niveles. Hoy no lo hay, salvo excepciones, obviamente, siempre las hay. Entonces, hay algo distinto de las cosas nuevas que nos tenemos que atrever a decir. ¿Por qué no decirlo? Que la crisis está en la escuela. Claro que yo no quiero con esto mencionar solamente la crisis de la escuela, y los docentes, sino también los padres. Muchas veces los padres somos consecuentes. Pero bueno, volviendo a la idea original. La doctrina social de la Iglesia, desde Rerum Novarum, durante todo este siglo, se fue delineando a partir de grandes documentos, hasta que Juan Pablo II, con la certeza y la enseñanza que nos dejó en esos grandes documentos, como Veritatis Splendor, Fides Ratio, y centésimos años específicamente, para este caso, nos dijo, miren, la doctrina social de la Iglesia es moral social. Moral es una sola, el individual y la social. Yo vivo individualmente, así como convivo con nosotros socialmente, desde una impronta cristiana, cristiana. Y así vivo sucesivamente, como ciudadano, como funcionario, como lo que sea. No hay una división. Es muy triste ver gente que en puestos oficiales y por cuestiones meramente partidarias, políticas, vaya a saber qué, se pone la camiseta y cuando conviene va a Luján y detrás de no sé quién. Miren, ya el conocido escritor argentino Leonardo Castellani en la década del 50 había dicho que el catolicismo argentino era medio mistón. Y
Y después le preguntaron, bueno, pero explica un poco de esto. Dice, mire, dice, en Argentina lo que pasa es que hay una profesión nueva, es la profesión de católico. Sí, hay gente que trabaja, es católico. Entonces, claro, siempre tiene un lugarcito, ¿no? Pero bueno, volviendo al principio. Doctrina social de la Iglesia no es ideología, no es sociología, no es historia, aunque obviamente se nutre. Alguien dijo hace poco, a mí me va a juzgar la historia. Mira, ahora va a juzgar Dios. Igual que a mí. Igual que a todos. Pero fíjense hasta dónde llegamos. Y por eso esta discusión tan grande sobre el relato del 70. El relato del 70 se tiene que reconstruir, aunque no sea, ¿por qué? Porque es la historia la madre de todo. La doctrina social es bien clara. Usted tiene que vivir como un cristiano. Por eso, dice Benedicto, la doctrina social no solamente es formativa, no es solamente saber, bueno, qué opina, o cuál es la solución, o cuál es la respuesta cristiana a la familia, el salario, el trabajo. Sí, es eso, es formativa, pero también es performativa. Modelo mi vida, mi conducta, mi hacer hacia eso. En alguna oportunidad me tocó ser autoridad de una universidad católica bastante importante de Argentina, ¿no? Y esto lo comenté una vez en una reunión, algunas cosas que digo las digo con confianza mejor, en una reunión de ambiente superior. Y le dije a los decanos, le digo, miren, digo, acá no solamente tenemos que proclamando que el día del santo no sé cuánto, acá hay que empezar a ser justos. Entonces uno me preguntó como una fe. Me dice, bueno, pero ¿qué me querés decir? Mira, quiero decir que los profesores no pueden ser las novias o amantes del primo segundo mío. Quiero decir eso. ¿Sabe por qué? Porque profesores que yo traigo a esta facultad, primero tienen que ser los mejores. Y después tienen que tener un compromiso real. Y ese compromiso real no es porque mi primo se quedó sin trabajo, la novia o la amante. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la doctrina social es moral. Y también entonces el que conduce tiene que manejarse con ese término. Fíjense que cuando preparaba esto, intenté decir, bueno, ¿qué sería bueno comentar para tener algunas palabras, ¿no? Y dije, bueno, a mí me parece que hay dos documentos de Benedicto XVI que hay que volver a releer cada tanto. Deus Caritas Ex, del 2005, y Caritas in Veritatis, del 2009. Y a partir de ahí, creo que se puede empezar a delinear algunas de las cuestiones fundamentales de lo que estamos hablando. Volviendo al principio, la doctrina social de la Iglesia es moral y es moral social, en definitiva porque es una elección fundamental de cada uno de nosotros. Así como elegimos ser cristianos y queremos serlo y bueno, intentamos caminar, el camino de la fe es un libro de Benedicto. Es eso, el camino de la fe. Obviamente ese camino de la fe puede iluminar una realidad social, y lo puedo decir. Pero acá conviene siempre, y aunque sea reiterativo, pero habrán escuchado, diferenciar lo que son los principios de la doctrina social de lo que son las opciones prudenciales, contingentes, necesarias, lo que puede ser una decisión que a mí me podrá gustar o no, pero que no toca el principio. Por ejemplo, cuando yo hablo de la dignidad del trabajador, estoy diciendo, bueno, el trabajador merece una atención, un respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Después, si ese trabajador hay que hacer un convenio colectivo específico porque trabaja en turismo y los meses más fuertes son en enero y en febrero, y entonces ahí le sacamos un poco más y después le compensamos, etcétera, etcétera. Son opciones prudenciales. En ese sentido, la doctrina social de la Iglesia es plural. ¿Pero en qué sentido plural? Plural en las opciones, no plural en los principios. No es que yo no estoy de acuerdo con el derecho a la vida. Una importante revista, originariamente católica, su director hace 2 o 3 años terminó un artículo, ¿vieron? De esos artículos que no quieren decir nada, ¿verdad? Dice, bueno, porque al fin y al cabo la doctrina social de la Iglesia es plural. Y yo le hubiese dicho, sí, es plural, pero no en los principios, en las contingencias, en la prudencia, en los actos prudenciales. Acá podemos discutir a muerte si hacemos un puente o un túnel, pero nadie me puede venir a decir que ese puente o el túnel escapa a mi condición de fe. No es una cosa que hace un puente o un túnel, será una discusión si conviene más, si es más barato, si a mí me gusta o lo que sea.
Pero estoy diciendo una abstracción. Miren, no. Hace 4 o 5 meses un grupo de sacerdotes muy conocido, que sale por todos lados y demás, sacó una declaración de que la nacionalización de la hidrovía era una opción fundamental del cristiano de hoy. Miren, discúlpenme, yo trabajo hace 30 años en política pública, algo de eso creo que conozco, algo de la hidrovía también, y no tengo la menor idea si hay que nacionalizarla o privatizarla. Pero supongamos que sí que hay que nacionalizarla, hay que privatizarla, qué sé yo. ¿Alguien puede decir que eso es una cuestión de fe? ¿De que no está de acuerdo con eso está fuera de la iglesia? Me parece también que hay actitudes de autores de los teatros que se escapan de eso y quieren hacer de su opción personal, que es válida, una opción magisterial. Y esto lo dice el documento sobre la vocación eclesial del teólogo, ¿no? La materia de orden prudencial no está dentro de las intervenciones del magisterio. Sobre asuntos discutibles en los que se encuentran implicados, junto con principios seguros, elementos conjeturales y contingentes. Entonces, lo moral está en los principios. Ahora, es cierto que puede haber opciones prudenciales notoriamente injustas y por lo tanto inmorales. Eso sí. Dictar una ley promoviendo el aborto, facilitando y facilitando la promoción, la gestión, la publicidad, etcétera, etcétera, es manifiestamente. Ahí no hay una opción válida, no hay una opción prudencial, como se dice. Ahí hay una política pública que es absoluta y netamente antihumana. Entonces, fíjense que sobre esto podríamos hablar mucho, ¿no? Pero esta primera encíclica que mencioné, Deus Caritas nos habla del Eros, del Ágape, es muy interesante todo el planteo que hace para llegar al amor a Dios y al amor al prójimo, ¿no? Y fíjense que claro sería esto para definir entonces y cerrar este primer tema de la doctrina social. Porque la expresión evangélica es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás añadido será. Entonces, claro, esto nos da una diferenciación con algunas posturas, e incluso intelectuales. Dice, no, lo importante es que la gente no se enferme de COVID. Es cierto que tiene que haber una política sanitaria para tener precauciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es buscar primero el reino de Dios. Por eso, y lo acaba de decir el Papa, ¿no? ¿Qué problema ha sido la actitud eclesial en algunos lados, en algunas parroquias, de cerrarse inmediatamente, no permitir, qué sé yo, aunque sea comunitariamente, con ciertas precauciones. Aclaro que esto ha sido muy difícil, ¿no? Por lo menos en la capital ha sido difícil. Pero en un momento que más se necesitaba a Dios, ¿no? De hecho, me consta, no les sabía, de que el servicio sacerdotal de urgencia, los capellanes de hospitales, los laicos que colaboran siguieron trabajando como correspondía. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Fíjese que hay una expresión en donde, en la segunda parte, en donde se habla de la Cáritas, como ejercicio del amor por parte de la Iglesia, como comunidad de amor. La caridad de la Iglesia como manifestación del amor trinitario. Y entonces se dice ahí que como la Iglesia está nutrida y debe nutrirse, y por lo tanto debe actuar en la medida de los cristianos comprometidos, que podamos superar nuestras miserias, tiene que actuar caritativamente. Ahora bien, el mismo documento trae a colación una expresión que se usó mucho en la década del 70 también, que era la cuestión de la promoción humana.
en la década del 70 y después actualmente también en los organismos internacionales, se dice, bueno, miren, lo primero la promoción humana. ¿Pero qué significa la promoción humana? Bueno, significa que el nene esté socializado. Socializado significa que tenga todas las malas costumbres del vecino en general. No es la socialización en términos aristotélicos, de la amistad social, no, eso no es en general, en primer lugar. En segundo lugar, dice, hay una pauta, bueno, que sepa sumar, restar. Sí, es importante eso, como yo no digo que no. Pero miren, la promoción humana más grande que hay es llevar a Cristo. Y con esto no estoy haciendo, o no estoy adoptando una actitud meramente espiritualista. No, llevamos a Cristo y nada más. No. En nuestros colegios salesianos nos daban, teníamos cierto nivel, no sé si era el mejor del mundo, teníamos muy buenos profesores, lo veo ahora. Pero junto con eso había una impregnación de un espíritu. Y ese espíritu era lo que generaba, lo que germinaba y por lo tanto lo que hacía crecer la promoción humana. Entonces, claro, lamentablemente, por un lenguaje y por una crítica de la década del 70, mira, a mí me da vergüenza, pero lo tengo que decir, no porque ahí está el padre me va a dar la razón o no. Nosotros leíamos a Pablo Freire. Yo leía a Pablo Freire en los años 74, hace 47 años. Ahora lo quieren poner como el Santo de América. Yo no puedo entender. Es decir, estamos un poco atrasados también en eso, ¿no? Algo debe haber pasado entre Pablo Freire del 70 y nosotros, que ya en ese momento era bastante criticado. Bueno, lo mismo pasa con la promoción humana. En ese tiempo se decía, no hay que hacer misiones. Hay que ir y construir, hay que ir a llevar el agua, sí, hay que ir y construir y llevar el agua. Pero dentro de eso, la primera promoción es llevar a Cristo. Como llevaron los misioneros jesuitas o los misioneros salesianos al sur. ¿Cómo se hizo toda la Patagonia Argentina, de lo más alto hasta lo más bajo? Se hizo con misioneros salesianos que caminaban. Yo ahora estoy haciendo un trabajito ahí en el Archivo General de los Salesianos, tomando nota de algunos reportes y demás, y veía que los boletines salesianos que nosotros recibíamos, la mitad del boletín hablaba de las obras salesianas en el mundo, que a mí me conmovían, la verdad que me conmovían, en África, Japón, en Argentina, en todo lado. Pero el centro de todo eso era una doctrina social basada en esto, en Cristo, que ahora en algunos cenáculos se intenta disimular. Vayamos entonces a otro punto que sería un poco ver esta doctrina social a partir de los principios permanentes. No haría falta decir permanente si es un principio, si es un cimiento de algo, si es una axioma, si es no haría falta mencionar que es permanente, pero como cierta terminología ha disociado esto, está bien que decimos valores de la palabra principio permanente. Aclaro acá entre paréntesis que no utilizo la expresión valores, o no me gusta utilizar tanto, porque la expresión valores viene de la filosofía Marchella, y el valor en general tiene una connotación medio economicista, ¿no? Es decir, enseguida se lo lleva al valor económico, que de por sí es algo bueno, no es algo malo en sí, pero el valor económico es absolutamente relativo. Si yo compro una bicicleta o no, depende de si a mí me gusta la bicicleta, si sé andar, o si pago eso o no pago. Y por lo tanto tiene una relatividad fruto de un determinado artículo como otros. Por eso me gusta utilizar más el término principio. Y fíjense lo que dice ahí, ¿no? El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, con la precaución de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, fíjense en dos cosas, ¿no? El orden justo, justicia. Miren, en la tradición central de Occidente, es decir, desde los griegos hasta ahora, por parte de todas las escuelas filosóficas que se fueron anidando y exponiendo y demás, hay un aporte aristotélico de Aristóteles, de la ética nicomaquea, que nos habla de la justicia. Y dice que el rasgo de la justicia es la igualdad. Pero ya Aristóteles distinguía una igualdad
de mero corte aritmético, es decir, presté 1000, ¿qué debo? Y debo 1000, me debe 1000. Y una igualdad de orden proporcional, tanto cuanto haya trabajado, tenga méritos, haya aportado al bien común, etcétera, etcétera. Acá, la justicia en nuestro tiempo tiende a una generalización, pensando que lo único que importa es que todos recibamos igual. Y eso no es cierto en términos generales. En cuanto a la dignidad, sí. En cuanto a la dignidad, todos tenemos que recibir igual, con respeto, etcétera, etcétera. Pero si alguien tiene un trabajo más calificado, superado los mínimos del salario mínimo vital, y tiene que tener algo más. Si yo soy un alumno de 4, pues bueno, o no me esforcé o no me da, yo no soy igual que el que tengo al lado mío, o de 10, no es igual. Y eso no me desprecia, ni a mí, ni lo califica sobrehumanamente al otro. Es parte de la justicia. Por eso el orden justo, como dice acá Benedicto, es algo propio de la política en términos generales, de la autoridad política, de la política pública, de los congresistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no estamos diciendo poco, porque de esta manera la Iglesia como institución pone en su lugar a la autoridad política o la manifestación de la participación política de los laicos. Dice, miren, eso lo tienen que hacer ustedes. Es decir, que acá haya un plan de viviendas adecuado. Adecuado significa para todo aquel que necesita una vivienda, para habitar, etcétera, etcétera. Bueno, es una labor, en primer lugar, del Estado, con todas sus divisiones, etcétera, etcétera, ¿no? No es una labor eclesial. Ahora, obvio que en la labor del diaconado como ayuda social, muchas veces la parroquia o las distintas instituciones se acercan en forma subsidiaria a ayudar un poco a cambiar las chapas, a hacer una cañería, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Pero así como no hay que confundir la labor eclesial en el medio de la política, tampoco hay que confundir lo político dentro de lo eclesial. Y por eso es que la animación, en términos más estrictos, la incentivación al laicado, la participación política del laicado, que se da principalmente en el pontificado de Juan Pablo II, con aquel documento sobre los laicos, es bien claro sobre eso, ¿no? No pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. La misión de los fieles es, por tanto, configurar rectamente la vida social, respetando su legítima autonomía y cooperando con los otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia responsabilidad. Bueno, eso específicamente respecto de los laicos. Fíjense que no pueden eximirse, es muy duro Juan Pablo II de esto. Dice, muchos de estos ambientes son verdaderamente incómodos, tóxicos, diría por ahí un autor. Y es cierto, pero no nos tiene que eximir de eso. Así como no nos tiene que eximir la labor de un laico cualquiera, de mí, cualquiera, en mandar una carta de electores, en asociarnos a una solicitada, movilizarnos en algo. Y no solo los grandes principios eclesiales que hay que defender a ultranza, los principios innegociables, decía Benedicto XVI. También en las participaciones que creamos convenientes, en todas las soluciones que vayamos tomando. El laicado tiene que estar presente. Y tiene que estar presente con esta conformación, sabiendo y reconociéndose cristiano, tratando de actuar como cristiano. Fíjense que en esto hay todo una línea que comienza con Juan Pablo II y sigue con Benedicto, y que incluso Francisco en uno de los primeros discursos, muy duro y muy criticado, aunque olvidado lamentablemente, él aclaró de que la Iglesia no es una ONG. Y esto es muy claro, ¿no? Los que quieren hacer de la Iglesia una mera ONG, como podría ser
salvemos al mundo, a las focas, que son objetivos muy loables, se está confundiendo de signo, ¿no? Si no tengo amor, de nada me sirve. Si hay algo que es la carta magna de la doctrina social en la conformación de la realidad política, social, es esto, la caridad cristiana. Y la caridad es buscar el bien del otro, no el deseo del otro. Yo soy profesor de filosofía del derecho, no los quiero confundir con esto, ¿no? Pero hay una discusión hace ya más de 10 o 15 años que dice: todo deseo humano es un derecho. Miren, hay gente que desea, y no para fines buenos, al chico del vecino. Bueno, no, eso es un depravado. Bueno, entonces todo deseo no es. Algunos lo será. No, bueno, lo que pasa es que el problema es que el chico del vecino no tiene la madurez para delinear, pero cuando tenga la madurez está bien. Bueno, entonces dejemos que el chico del vecino sepa si le gusta o no le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto se ha discutido muchísimo. Pero miren, el deseo es un deseo, y así como hay deseos muy buenos, el deseo de ver a Dios, el deseo de vivir en sociedad, el deseo de vivir con otros y demás. Esto ya lo decía Aristóteles, que entre paréntesis no era cristiano, no estamos hablando de la Grecia pagana. Ya Aristóteles hablaba de las 3 inclinaciones del ser humano. Bueno, esos deseos también. Hay otros deseos que están, por la condición natural, pecado del hombre, que están afectados, que están... Entonces, volviendo al anterior, la doctrina social tiene muchas facetas para trabajar: el estudio, la praxis, la investigación, los proyectos, con la labor de los laicos en términos generales, frente a las ideologizaciones y demás. Un debate que en Argentina no se está librando y que hay que librar son los objetivos del 2030. Son unos objetivos que las Naciones Unidas fijaron como agenda mundial para el 2030. Y entonces ahí mencionan, mencionan muchas cosas loables: que todo el mundo tenga agua potable, pero en medio de todo eso se meten algunas palabritas, esas que son multívocas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso hay que mirarlo, hay que, como diríamos los abogados, no hay que tomarlos en beneficio inventario, ¿no? Digamos, bueno, vamos a mirar esto. Porque acá, hago otro paréntesis, ustedes vieron cuando yo soy abogado, en un contrato, cuando un abogado pícaro quiere poner algo, una cláusula que nos favorezca en una circunstancia determinada, nunca la va a poner en el lugar conveniente. Siempre la va a poner escondida al fondo de todo. Nunca la va a poner cuando, qué sé yo, tratamos el plazo. El plazo del contrato va a ser 24 meses. Sí, ahí ponemos 24 meses. Pero en el fondo de todo ponemos que puede ser de 36, sí, la luna y el sol y mi mamá. Siempre se esconde. Es práctica nada más. Bueno, acá pasa lo mismo en los organismos internacionales, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, sería un tema que tendría que estar hoy, me parece, en una agenda. Ahora fíjense, como segundo punto, la caridad siempre está con la verdad. Con la verdad. Es decir, defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla son formas exigentes e insustituibles de caridad. La caridad goza con la verdad. Y miren, es así, aunque a veces duela. Pero cuando a mí me preguntan o me piden una opinión, un juicio, si yo verdaderamente quiero ser caritativo, le tengo que decir la verdad, respetando la gradualidad de la ley, la pedagogía cristiana, las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero no es diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar o tolerando caprichitos de acuerdo a lo que cada uno pretenda en sus relaciones sociales y demás. Y esto se aplica desde la educación hasta las políticas públicas. Así no es, esa no es la forma de la caridad. La caridad está siempre con la verdad.
Claro que para esto hay que aceptar de que hay una verdad, y que la verdad es un bien. Yo siempre doy un ejemplo, acá voy a decir la autora, hace el año 86, yo ya estudiaba en un tema de seguridad social, había salido del primer debate sobre el aborto en Argentina. Entonces esta autora, que en ese momento ostentaba un cargo bastante importante de iglesia, y ahora lo ostenta pero no tanto, cuando le preguntaron, dijo, mire, dice, esto es algo, es una pregunta perdida, porque dentro de poco ya nadie va a hablar de aborto, ni en Argentina ni en el mundo. Bueno, esta chica, que ahora no está chica, como yo, se equivocó. Ahora, por ahí lo dijo de corazón. Si lo dijo de corazón, yo no lo hago. A mí me parece que lo que quiso hacer fue evitar la respuesta. Una respuesta políticamente correcta. Y que entonces la evitó. Entonces no habló con la verdad. Me parece, mira, no me interesa, no me parece aquí. Luis decía, no, esto no va a ser plateo. Cuando, de hecho, vemos que es un plateo. Que se da la realidad, ya que te pretende o busca, etc. Y en esto, Benedicto aprovecha a decir, en este tema de la calidad y la verdad, que esto se aplica en las micro y en las macro relaciones. ¿Por qué? Porque algunos pretenden decirnos que, y bueno, lo de la calidad sí es algo que importa, pero importa, bueno, en tu familia, qué sé yo, en las cosas de familia no se hace, o con los vecinos, o con los amigos, o circunstancialmente en la parroquia, en la microrelación, pero que la macrorelación nunca va a poder estar impregnada. Es cierto que todas las macrorelaciones en una institución siempre se dan injusticias, porque somos seres humanos, se puede dar injusticia, se puede dar agravio, se puede dar, pero lo importante es que la institución y sus miembros no la tomen como propia, no la aplaudan. Mire, por una razón de trabajo, yo trabajo en un organismo que depende del Congreso Nacional, lamentablemente. Entonces, claro, cada tanto nos mandan alguna persona con poco antecedente para tener cargos importantes, ¿no? Entonces, había una reunión, yo era uno más ahí, un carguito menor, y entonces un compañero mío dijo, bueno, che, pero, ¿qué querés? Si los diputados van a estos tipos, nosotros no podemos hacer nada. Y yo contesté, mira, hay una cosa que podemos hacer, que es no aplaudir, por lo menos, ¿no? Yo no nos aplaudo. Porque el problema no solamente era que venían sin condiciones profesionales, por excepciones de las leyes, etcétera, etcétera, sino que cuando llegaban nos aplaudía todo el mundo. Como digo, ustedes sí que lo hicieron bien, ¿eh? Tiene un cargo que se merece. Bien. Y eso no hay que hacer. Y eso forma parte de mejorar las relaciones macro, las macrorelaciones. Por lo menos no lo vamos, pero ahí, qué sé yo. Porque algunos buscan ese cristianismo humillado, ¿no? Ese cristianismo que digo, bueno, tiene que ser bueno, tiene que venir acá y decir todo se dice. Y se aplaude y nada. La micro y las macro relaciones. Bueno, vamos acabando con esto porque no se nos va a ir el tiempo, pero fijémonos una última cosa, un último concepto para hablar de esto. Todos los grupos humanos, todas las agrupaciones humanas, para ser legítimamente morales, tienen que buscar un bien que sea común. Es cierto que en términos metafísicos se dice, bueno, el bien común se predica del Estado, porque el Estado es el que tiene todas las condiciones, las herramientas para llevar a la sociedad hacia el bien común. Pero esa promoción del bien común, mutandis mutandis, se da en todas las instancias, lo que uno que pueda hacer. El bien común familiar lo tiene que cuidar los padres de esa familia, no lo va a cuidar el vecino ni el Estado, ¿no es cierto? El bien común de ese equipo de fútbol que va a jugar contra otro barrio, bueno, ahí hay un bien común que es divertirse, jugar fútbol y más. Ese bien común lo tiene que defender entre los que van, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre entonces el objetivo de la comunidad como una instancia que perfecciona al ser humano. ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Por qué vivimos en comunidad? Porque nos perfecciona. La necesitamos para superarnos. No podemos vivir en el medio de la selva.
Somos seres humanos socialmente por naturaleza. Entonces, esa búsqueda nunca se concretiza si no es en el bien común. Algunos dicen, bueno, no, el objetivo de la política es la libertad. Sí, la libertad forma parte del bien común, pero el objetivo de la política no es la libertad. Pues la libertad no es un fin en sí mismo. Puede haber ciertos actos que el ser humano quiere hacer y que el Estado le diga que no, porque circunstancialmente le dice que no. De hecho, hay un montón de actos que nos dicen que no, no podemos comprar alcohol de no sé qué hora, ¿no? Por ejemplo. Pero, y con esto termino, ayer entró en la legislatura de Buenos Aires una nueva ley de juego, porque parece ser que hay poco juego en Argentina, entonces tenemos que sacar otra ley. Y dice que es para regular las condiciones de juego. Qué bien, qué bien. Sí, entonces se va a poder hacer juego con los teléfonos, y algunos dicen que ahí está todo el problema de no sé qué sistema que se usa en otros países, de poder jugar con las apuestas de fútbol y demás. Miren qué importante, ¿no? La labor del Congreso de la provincia de Buenos Aires en regularnos el juego. Y ahí sí, no hay problema de paternalismo ni de intervencionismo del Estado, ahí no. Ahí lo vamos a regular y lo vamos a consultar. Y eso sí, los empresarios van a ser los que circunstancialmente son los que después ponen un candidato, pero bueno, son cosas que pasan a veces, ¿no? Son circunstancias. El bien común como objetivo de la política. Esto hay que recordarlo, buscarlo, reiterarlo y demás. Bueno, vaya con esto entonces. Yo quería mencionar brevemente estos 2 o 3 tópicos, ¿no? La doctrina social de la Iglesia como moral social, la caridad como núcleo central de toda la actividad del laico, pero obviamente de los religiosos y demás, como labor social, dentro de eso la promoción humana, y después los principios, principalmente ahora el bien común, como norte de toda la actividad social, tanto sea de instituciones eclesiales o de instituciones meramente laicales que tienen sus objetivos meramente temporales. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. No sé si estaría en condiciones de responder alguna pregunta, si alguien quiere hacer. ¿Por ahí alguna? Si alguien quiere consultar, consulte nomás y el doctor responderá. No cobran, ¿no? No, por favor. Por ahora. Vamos a ver, vamos a mandar un proyecto. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? No sé, lo que me quedó en la mente cuando hablaba de la caridad que tiene que ir acompañado de la verdad. Qué difícil eso, porque hoy por hoy está, yo sé que no es así, pero ¿cuál es la verdad? No, sí, sin duda, sin duda. Porque me parece que el gran paradigma ahora con todo esto del relativismo es ese. Sí, ese paradigma, pero es un paradigma medio cruento en este sentido. Cuando uno extiende el concepto, es decir, cuando uno lo lleva al extremo de la persona que dice eso, se da lo que yo decía en el ejemplo de los menores. Bueno, todo es relativo, y bueno, si es todo relativo, a mí deja que el vecino ande con un chico por ahí, aunque cada uno se lo quiere, ¿no? Es decir, no es tan relativo, esta dictadura del relativismo tiene en sí ciertos dogmas, ¿no? Y por eso vienen las prohibiciones. No se puede hablar de esto. No se puede. Entonces, muy relativista no es, ¿no? Muy relativista no es. Y fíjense que lo que digo, incluso, se está viendo en escuelas intelectuales no cristianas. Solamente un ejemplo. Nosotros vivimos en Argentina endioseando al régimen cubano. Y uno decía, bueno, pero una cosa, pero el régimen cubano que era un dictador, y entonces ¿por qué también mal este dictador y también este? Y aparentemente se quedó con 60 años, no sé cuánto. Y no, bueno, ¿qué pasa? Que no sé qué. Era como un mito, un dogma, ¿no? Una cosa que es incomprensible, si no es, ahora lo veo con más claridad, sobre la influencia política y de inteligencia y de diplomacia que ha tenido el régimen cubano sobre Latinoamérica, principalmente la Argentina. Pero fíjense que muchos socialistas natos y demás ya vienen criticando eso y han tenido posiciones muy críticas.
Ha pasado la semana pasada con Nicaragua. Yo tema de Nicaragua lo conozco porque mi hermano menor vive en Nicaragua. El socialismo europeo y demás no tuvo ningún empacho en condenar lo que estaba en Nicaragua, ¿no? Es decir, había 5 candidatos, 4 lo metieron preso y quedó uno. Y aquí ahora, mira uno que estaba aquí, y aquí va otro, ¿no? Y es así. Y muchos de esos que fueron presos eran líderes de la revolución sandinista. Entre ellos una mujer. Que paréntesis, ninguno de los organismos de derechos humanos en Argentina habló por esa mujer. Revolucionaria, sandinista y que estaba en el monte. Yo no digo que sea una santa, pero por lo menos un poco de coherencia. Lo hubiese salido a defender, ahora que está presa, por haber sido opositora. Pero sí, todo el tema el problema de la verdad es una de las claves, ¿no? El problema nociológico. Es cansador, porque Es cansador. a veces uno entabla una conversación y Sí. no puede ser, no, Sí. esta es mi verdad, esta es tu verdad, no, hay Sí. una verdad, ¿y cuál es? Sí, O sea, sí. Lo que pasa es que es más cómodo. El facilismo de las costumbres lleva a eso. se ve mucho ahora, antes, para poder justificar su verdad, iban a lo que era la ciencia y qué sé yo. Sí, Ahora, sí. como se dieron cuenta que la ciencia les va en contra, Claro. ahora es como que no, la ciencia no. Yo estudié Derecho hace 35 años, una cosa así. En ese tiempo, la disputa del aborto, la Facultad de Derecho, Filosofía del Derecho, era que nos decía, y viejo, no lo vemos, no hay vida. Se demostró que había vida. No, el problema ahora no es la vida, es la libertad de... bueno, entonces ahora está saliendo una escuela que, ojo, no sale en las posiciones antiabortistas, sino en las posiciones abortistas. Dice, miren, si ese embrión es una cosa, esa cosa tiene 2 propietarios. Es lógico, no es solamente la madre. Y si tiene 2 propietarios, van a tener que hablar los 2. Si no, dame mi parte. Algún padre podría decirlo, o no. Y no estoy hablando de parejas circunstanciales, estoy hablando de matrimonios casados legalmente, civilmente. ¿Por qué el papá no tiene derecho a opinar? Si eso es una cosa, es como una silla, un auto, ¿no? La división de vida. Eso, claro, habría que hacer una división de bienes, sí. Sí. Y está saliendo eso, ¿no? Está saliendo. Claro que es ya la ilógica de la ilógica, ¿no? ¿A dónde tenemos que llegar para demostrar qué? ¿No? Una cosa. Y obviamente la presión cultural es fundamental. Es fundamental. Acaba de salir un libro que se llama El rebaño. El autor es un español que tiene estos sitios de internet y demás, pero algunos, yo lo tengo, salió la semana pasada, miré solamente un capítulo, ¿no? Es muy interesante porque el concepto es eso, ¿no? Es decir, aún estos autores liberales y demás se dan cuenta de que acá parece ser que nos quieren llevar por rebaño, ¿no? Todos tenemos que pensar igual. Cuando en realidad, si todo fuera relativo, cada uno pensaría lo que quiera y diría, yo no te molestaría a vos, no a mí ni a nadie. Pero eso no. Te molesta, por ejemplo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces sí, adelante. Otro tema que había dicho es que lo principal estaba en el vaciamiento de la escuela, de la educación. Eso es una cosa que no... Y cada vez es peor. Nos damos cuenta y ni que hablar del cristianismo, del catolicismo. Peor todavía. Es que la escuela tuvo un vaciamiento de calidad muy grande. A ver, hay un término, una noción que cristianamente es importantísima, la vocación. La vocación es un regalo de Dios a cada uno. No solo es la vocación a la vida religiosa, la vocación como desarrollo de mis potencialidades. La vocación es la ayuda. Y esa vocación, aún en el terreno meramente natural, se veía hace 40 años cuando yo fui al colegio. Mis maestros, había excepciones, sí, había una o dos excepciones, pero el maestro era maestro. Y tenía ganas, y venía, y se peleaba con nosotros, y con la madre, con los padres,
Eso se fue perdiendo, pero se fue perdiendo como ideario social. Se fue perdiendo en la medicina, en la enfermería, en el bombero. Entonces, claro, eso forma parte de una cierta cultura del ninguneo, ¿no? Es decir, ¿vos qué sos? Vos ahora, si yo vengo acá y digo que soy legislador, digo, qué legislador. Y yo no digo que los legisladores no sean importantes, ¿no? No estoy diciendo eso, son sumamente importantes. Pero eso es una construcción social. Porque en muchas casas de familia se escucha esa crítica despiadada al maestro, al docente, a veces con razón, pero a veces sin razón. Hay que pensar mucho en la educación, ¿no? Y hay que, no sé cómo, pero hay que hacerles comprender a los jóvenes que ese llamado vocacional es de Dios a mí, a cada uno, no tiene intermediación, que yo digo que cada uno, no con todo lo que significa eso, la maduración personal. Que ahora muchos de los jóvenes no buscan la vocación, sino buscan Ganar plata. claro, exactamente. O el reconocimiento. La conveniencia Sí. y no solamente por los chicos mismos, sino por lo que los padres les pueden llegar digamos, a direccionar. Sí, igual yo te diría, ganar plata con el mínimo esfuerzo. Bueno, por eso. Porque, por ejemplo, la gran discusión del año pasado en las universidades era volver o no volver a la presencialidad. Y lamentablemente, me parece a mí, predominantemente, no cree nadie, ni profesor ni alumno. Por las razones que fueron, no cree nadie. Y eso es un signo muy negativo. Y no es que yo esté en contra de los medios audiovisuales y demás, pero la obra es irreemplazable. Mucho más para las ciencias duras y demás, lo de allá. Bueno, pero hay por ahí puede ser en algunos lugares un ejemplo de esa participación de los laicos, de la familia que hicieron de que se volviera cuando nadie quiere ni quiere todavía volver. No. Es más, esa participación que decimos. En las universidades más costosas de Argentina, eso se dio cuenta enseguida. Los alumnos se presentaron y dijeron, mire, nosotros abonamos la cuota, queremos darle cuota, que vengan los profesores, que me manden una. Sí. No, eso se dio, sí. Eso fue un signo muy positivo. En contra de un poder muy grande que son los premios muy grande. Y de los premios. y de la gente que no piden. Sí, muy grande. Sí, esa pedagogía que llevó a que el aprender, la enseñanza no nos exige nada, ¿no? Bien solo. Y eso no es así. Porque cuando van a la escuela de fútbol de la otra cuadra, los matan si llegan 5 minutos tarde. ¿Pero por qué? Porque vos no tenés que jugar bien al fútbol. Y entonces en la escuela de fútbol de la otra cuadra pasa eso, porque no pasa acá para aprender a la tabla. El equilibrio. Claro. Entonces fíjese que esa contradicción de ese relativismo es más o menos relativismo. Porque ahí ese profesor de la escuela de fútbol puede pedir cualquier cosa. Que corran 25 horas por día. La escuela de danza, de eso van todos. Bueno, ahí uno ve cuál es la escala de valores que tiene hoy la sociedad, está pata para arriba. Claro. Es tremendo. No. Ver esa violencia, esas peleas entre padres en los equipos juveniles, que a mí me han tocado con mis hijos hace 20 años, yo no lo podía creer. Y que eran padres que, claro, que estaban cultivando, creían cultivar a lo mejor Argentina, qué sé yo. Entonces, claro, viendo el campo del gol, entonces, claro, una cosa mía. Pero es eso, ahí hay valores, ahí hay esfuerzo, ahí se pone plata, ahí hay que ir siempre, ahí no hay que tener fiebre. Y nadie defienda que no paga la cuota, como pasa en la escuela. Ni hablar, que no paga la cuota, no va. Pero en la escuela no, todo quiere. En la escuela hay que terminar el año, sí, bueno, ahí se ve. Donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Exactamente. Y estamos ahí con tesoros de lata, no verdadero.
Bueno, ¿alguna consulta más? Entonces le damos otro aplauso al profesor.